Hola, que Dios los bendiga. Qué lindo poder seguir caminando por la palabra del Señor y principalmente hoy. El calendario cristiano tiene 3 fechas sumamente importantes. La primera es la Navidad, en donde celebramos la encarnación, es decir, Dios hecho hombre. Luego tenemos la resurrección, realmente la pasión de Cristo, ¿no? Su pasión, su muerte y su resurrección, en donde celebramos precisamente el milagro de la redención para toda la humanidad. Y también el tercero, que ahora estamos celebrando, es el domingo de Pentecostés. Estamos celebrando 2 cosas sumamente importantes que suceden al mismo tiempo. Uno, el cumplimiento de la promesa de parte de Jesús por la venida del Consolador, del Espíritu Santo, a la vida de los creyentes, a la vida de los discípulos de Jesús. En aquel día, en aquel aposento alto en Jerusalén, los 120 fueron bendecidos y ungidos con el bautismo del Espíritu Santo, y eso lo celebramos y lo agradecemos y lo vivimos. Pero también en ese mismo momento se establece de manera completa la Iglesia de Cristo. Eso quiere decir de que hoy por hoy la Iglesia de Cristo tiene casi ya los 2000 años de existencia, los 2000 años de estar caminando sobre esta tierra, predicando el Evangelio, siendo testigos de Jesús para la humanidad. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Y esto es lo que le estamos diciendo al Señor: Señor, gracias. Y esto es lo que hoy estamos proclamando como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Que la promesa que el Señor nos dio del Consolador, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, lo que en las profecías estaba escrito, se cumplió ese domingo, ese día, allá en Jerusalén, en ese aposento alto, donde 120 de sus discípulos, incluyendo los apóstoles, por supuesto, estaban congregados, dice la palabra, unánimes en oración. Unánimes en oración. Y dándole gracias al Dios Todopoderoso y esperando en Él. Esperando en oración, esperando unidos, esperando en comunión el cumplimiento de la promesa, porque Jesús les había dicho que no salieran de Jerusalén antes que recibiesen el Espíritu Santo. Y ciertamente los 120 lo hicieron. Esperaron pacientemente a esos 10 días hasta recibir el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue maravilloso. Y hoy lo celebramos y le damos gracias a Dios por ese evento tan importante que nos llena a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque aunque no estuvimos ahí hace 2000 años, todos nosotros, no estuvimos en ese aposento alto, no estuvimos en Jerusalén hace 2000 años, ciertamente donde nosotros hayamos estado, el Señor nos bendijo con su presencia. El Señor nos bendijo con su Espíritu Santo. Y en esta oportunidad quiero que vayamos principalmente la narrativa del Pentecostés en sí está en el capítulo 2 de Hechos. Pero hoy vamos a ver fundamentalmente lo que sucedió y lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 6, en donde precisamente les dice, ¿no? Eso, que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ellos, el Espíritu Santo. Y eso está en el versículo 8. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús les estaba diciendo es que desde donde estaban iban a ir hasta el fin del mundo, hasta los lugares más recónditos, hasta los lugares más escondidos. Una vez hubiera personas ahí, hubiera gente ahí, la iglesia llegaría y sería fiel testigo de Jesús. Así que eso es lo que el Señor les dice. Entonces el Señor les dice: y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes para que me sean testigos. Entonces ahí yo quiero que nos detengamos un instante, en donde el Señor nos dice que recibiremos poder. La palabra griega que se usa ahí para poder es dinamis.
Y esa es la palabra que se utiliza para la palabra que nosotros conocemos como dinamita. Y la dinamita todos sabemos lo que es, ¿no? La dinamita es un explosivo. Es un explosivo. Es un explosivo fuertísimo. Además, la dinamita, los constructores de carreteras la usan para abrir brecha en montañas de piedra, en aquellos lugares donde las máquinas no pueden abrir ese espacio. Los constructores de carreteras utilizan dinamita para romper esa piedra por el poder que tiene. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo, que nos va a dar ese tipo de poder, en donde aquello que es muy difícil de penetrar, con el poder de Dios, con el dinamis de Dios, con la dinamita de Dios, podremos hacerlo. Se podrá romper todo aquel corazón duro, aquella comunidad dura, aquella gente dura, aquellos corazones duros. Con el poder de Dios se romperá, siendo nosotros, es la otra frase que utiliza, testigos. Y la palabra griega para testigos en este caso es martirios, es decir, mártir. De ahí viene la palabra mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es aquella persona que está dispuesta a dar su vida por una causa. A través de la historia hemos conocido de hombres y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida por la causa que ellos creen, por la causa que ellos consideran digna de dar la vida. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, también nos constituimos, y cuando somos llenos por sobre todo del Espíritu Santo de Dios, nos constituimos en esos hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo. De hecho, esa es la idea de ser discípulo de Jesús. La idea de ser discípulo de Jesús es de seguir los pasos de Jesús. Ahora, los pasos de Jesús, las pisadas de Jesús, siempre, y eso es bien importante entender, siempre se dirigen a la cruz. Siempre se dirigen a la cruz. Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, estamos yendo a la cruz. Él lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, y dice luego de eso, sígame. Es decir, para seguir a Jesús se requiere ir a la cruz y tomar esa cruz, hacerla parte de nosotros todos los días. De esa manera estamos siguiendo a Jesús. Entonces, ese poder de Dios para nosotros es esa fuerza, es ese poder que el Espíritu Santo nos da para poder nosotros dar nuestra vida por Jesús. Entonces yo te pregunto a ti en este tiempo, ¿estás tú dispuesto a seguir a Jesús? Y si entiendes que seguir a Jesús significa estar dispuesto a ir a la cruz, y si entiendes ir a la cruz de Jesús como aquel precio último que cualquier persona puede pagar, el cual es dar su vida por la causa de Cristo, yo te pregunto ahora, ¿estás tú siguiendo a Jesús? ¿Estás tú siguiendo a Cristo? Esa es la pregunta grande para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos corresponde a nosotros preguntarnos hoy, pensar hoy, sentir hoy, creer hoy. Esa cruz de Jesús, estamos dispuestos a tomarla, estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Jesús. Si es así, sí, tú y yo entonces somos seguidores de Jesús, tú y yo entonces somos discípulos de Jesús, porque nuestros pasos se dirigen a la cruz, y estando en la cruz tomamos nuestra cruz y con gozo y alegría servimos a nuestro Señor. A los discípulos a los que el Señor les estaba dirigiendo directamente estas palabras de ese día, fue literal para ellos el dar su vida por la causa de Cristo. Todos ellos, probablemente solo Juan no fue el único que murió martirizado. Todos ellos dieron sus vidas, literalmente, fueron martirizados por la causa de Jesús. Y por esa razón la iglesia pudo avanzar, porque no solamente ellos, otros más, muchos más, estuvieron dispuestos a hacerlo. Y a través de los años, a través de los 2000 años de historia de la iglesia, podemos nosotros darnos cuenta de que han habido innumerables hombres y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida por la causa de Jesús, y la han dado. Es más, al presente, en este momento, en el mundo, existen 300 millones
de cristianos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Ellos están cumpliendo esta palabra también. Ahora, nos corresponde a nosotros, que gracias a Dios no vivimos en una nación en donde somos perseguidos, o tal vez algunos de que ustedes está viendo, sí, y lo está haciendo. Y Dios les bendiga, les dé fuerza para seguir adelante. Pero si vivimos en un lugar donde tenemos la libertad de predicar el evangelio, quitémonos toda vergüenza, quitémonos toda pereza espiritual, quitémonos toda indisposición y seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos bautizados con el Espíritu Santo para seguir las pisadas del Maestro y de esa manera ir a la cruz y tomar nuestra cruz predicando el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, desde donde estamos hasta lo último de la tierra, que el Señor nos use predicando su palabra. Que tengas un hermoso día de Pentecostés y que por sobre todo ese Pentecostés esté en ti, ese Espíritu Santo esté en ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.